parte de la socialización. De las consideraciones de los aspectos importantes ahora en el bloque que estamos, porque hemos venido, o lo que hemos dado ahorita nos damos cuenta a través de lo que hemos explicado en la doctrina de la oración, es que, digo yo, nos faltaba mucho por aprender de cómo saber orar. Hay una carencia frente a eso, tenemos pues claramente ideas erróneas por tener un acercamiento correcto de cómo es que nosotros debemos acercarnos a Dios y cuál es la importancia de estos elementos que rodean a la oración en sí, y que como creyentes pues debemos acercarnos a Dios de determinada forma. Entonces hemos venido nosotros con lo que estamos trabajando en esos bloques. Son tres bloques. Ya dentro de 8 días vamos a terminar el segundo. El primero en el que hemos estado es qué es la oración y cuáles elementos importantes rodean la oración, que es lo que siempre recordamos acá. El primer bloque es este. De que debe existir la oración es consciente, es afectuosa, con derramamiento del alma, es a Dios por medio de Cristo, en el poder y la asistencia del Espíritu Santo, por las cosas que Dios ha prometido, por el bien de la iglesia, y se somete a la voluntad de Dios. Entonces, hemos aprendido de que está limitado de una forma. No podemos llegar a expresarnos delante de Dios como a nuestro parecer, sino hay una forma escritural en la cual Dios ha tenido ese lenguaje y de esa forma enseña a su pueblo. Y hemos estado viendo eso y ha sido muy, muy importante. Eso es el primer bloque, la oración. Ahora hemos abordado unos aspectos importantes y consideraciones de qué es orar por el Espíritu. Ya tuvimos la oración de estos elementos. Ahora, ¿cómo es orar entonces por el Espíritu Santo? ¿Cómo es ese acercamiento importante en este segundo bloque? ¿Qué es lo que, mis hermanos, solamente algunos de los que elaboramos ahí para recordar y hacer ese ejercicio? Entonces, comencemos con esas consideraciones de orar por el Espíritu. Lo primero, mis hermanos que tienen el uso. Si el espíritu del hombre está muerto y así no puede con todos los demás medios ser capaz de tener un solo pensamiento correcto y salvador acerca de Dios, de Cristo o de sus cosas benditas. ¿Qué dicen mis hermanos? ¿Cómo lo trabajan? Nosotros pusimos personas no creyentes, sus oraciones no son atendidas por Dios. Y el versículo Isaías 64, 6, 7. Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y no dejaste marchitar el poder de nuestras maldades. ¿Sí, Enrique? Sí, claro. ¿Y cómo lo entendieron al desarrollar eso? Pues entonces mirábamos eso, que al final el hombre muchas veces cree que se puede dirigir a Dios por medio de lo que él hace y que Dios al final lo escucha, ¿cierto? O sea, yo oro o me dirijo a Dios y me va a escuchar porque yo soy una buena persona o porque mis obras son buenas y esa la consideran como una forma de poder acercarse a Él. Así es. Entonces, eso es como el error en que nosotros estuvimos y hoy en día hay muchos de nuestros familiares, ¿sí? Si está muerto, pues ¿cómo va a poder acercarse a Dios? Cuando la forma en la cual se ha venido acercando ha sido más es como por tradición, costumbre de se dice así, un teléfono roto durante la vida en la cual nosotros estamos, pues por tradición, el catolicismo romano ha sido lo que pues, ya nos ha impregnado a nivel de la religión, de cómo debemos estar ligados a Dios, acercarnos más claramente. Ese es el problema. Y aún el cristiano, bueno, el que se llama cristiano nominal, también pues tiene cierta falencia, porque piensa que solo con asistir a una iglesia ya es suficiente y así esa forma Dios lo escucha también por medio de sus obras. Es aceptable. Muy bien, pasemos entonces al 2. Quien tenga el 2 ahí. ¿Qué dice? Y compártanlo. Bueno, ¿Qué dice ahí? dice el número 2, debe ser una oración con el Espíritu, es decir, la oración eficaz, porque sin ella, así como los hombres son insensatos, también son hipócritas, fríos e indecorosos en sus oraciones. Y así ellos con sus oraciones son abominables a Dios.
¿Qué pasa? Es la oración del incrédulo. En un incrédulo no está el espíritu, porque dice la palabra misma que en el creyente habita el espíritu de Dios. ¿Sí? Esa oración no puede ser eficaz porque es irreverente, no conoce a Dios. Ellos dicen, bueno, o muchas veces el cristiano también cae en el error de la ignorancia, de decirle al incrédulo que busque a Dios, que esto es prueba de Dios, que lo que está pasando no es voluntad de Dios cuando él no conoce a Dios, y entonces él va a buscar a Dios, entonces ¿a qué Dios va a buscar? Va a buscar a Dios de los cielos cuando al Dios de los cielos es abominable que un incrédulo, que alguien que no esté, que alguien que no tenga a Cristo no lo ver a alguien que no tenga a Cristo, no tener esa repulsión a esa persona y se manifiesta también dentro de la iglesia, como versículo tenemos en primera de Juan 2:19 cuando dice, salieron de nosotros pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste, para que se manifestase que no todos son de nosotros. Exacto, para que sea eficaz, pues debe haber un corazón que primero ha sido acercado a Él. Y que es el Espíritu, la obra del Espíritu Santo que hace que sea eficaz, porque nuestras palabras se las lleva el viento. Muy bien. Entonces, es importante en una oración con el Espíritu que sea eficaz, que el Espíritu Santo allí esté en ese hombre, que ya no es insensato, sino que ha visto su condición delante de Dios, ¿cierto? Y le necesita. Ya no va a ser un hipócrita, ya va a ver su condición de hipocresía y por el Espíritu Santo puede acercarse a Dios en sus oraciones. Muy bien. Listo, ¿quién tiene 3? ¿Qué nos pueden comentar de eso? Nada, sino el Espíritu puede mostrar claramente a un hombre su miseria inherente y ponerlo así en la actitud de oración. En estos momentos nosotros pensamos que cuando una persona está en esa miseria y nos pone en la actitud de oración es porque estamos en un momento de escasez, de enfermedad, tribulación, temor, angustia, pérdida de un ser querido. El pecado también nos hace llevar cuando reconocemos de Cristo. También es nuestra condición por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Y nosotros sacamos que conclusión fue de los Salmos, cuando David clamó al Señor por su pecado y oró en su momento de oración. Exacto, porque vio algo en él que no estaba bien delante de Dios. Tenemos el Salmo 69 del 51, porque es que analizamos que ella habla de su condición. Como el Espíritu Santo, sí, como el Espíritu Santo lo convenció a él de esa condición de miseria en la que estaba y lo llevó a ser más alto. Exacto. Eso es importante. Cuando nos acercamos al Señor y la obra del Espíritu Santo, entonces eso es un buen síntoma. Cuando nos acercamos al Señor o bueno, en el transcurrir de nuestros días, de las circunstancias que se nos atraviesen día a día, o el Señor nos ponga y nos pasa algo y somos conscientes de ese pecado que estamos cometiendo y vemos esa miseria y que hemos pecado delante de Dios, pues eso es un buen síntoma de que el Espíritu Santo está reargullendo en nuestra persona, así como David pues vio su condición totalmente precaria delante de Dios por su condición. Entonces, eso es importante. Y ahí, cuando tenemos ese síntoma que se es guiado por el Espíritu Santo, entonces nos lleva a arrepentirnos y nos lleva a tomar cartas en el asunto, que es confesar nuestro pecado y alejarnos de Dios. Entonces, deben tener ese camino, esos pasos importantes. Listo, entonces sigamos con el otro que es el 4. Dice, aunque los hombres vieran sus pecados sin la ayuda del Espíritu no oirían. Nosotros no oirán. No, mira, exacto. No oirán. Colocamos el ejemplo de una persona que puede estar asistiendo a la colección de alimentos para pero si se permite, o sea, tiene su programación, su condición, pero realmente no hay verdadero. Y la cita que utilizamos es Romanos 3, del 10 al 12.
que todo el mundo te quiere. Bueno, al final no, porque como está escrito, no hay truco, obligas y comienzas a ver el cambio y dices, a una sección útiles, no hay quien haga lo mismo, no hay ni siquiera uno. Entonces, en esta forma, digamos que no dan anuncios que intervengan precisamente el Espíritu de Dios. Pueden tener consideraciones de que quieren cambiar su conducta por medios físicos, humanos, lo cual está bien en ciertas formas. Pero lo único que puede cambiar de manera radical pues que está para el Espíritu Santo. Entonces, ese es el ejemplo de una persona que tiene una conducta recurrente, que busca ayuda, pero que conoce su condición, pero que no puede cambiar ese mismo por más frecuente. Solo que cambiarían cosas, aspectos externos, pero no la raíz, que es una de las banderas estandartes de la reforma, ¿cierto? Nuestra condición precaria, que estamos muertos hasta la raíz. Entonces, si atacamos ese aspecto, cuando el Señor nos dice que es que no son solo cosas externas, sino que es nuestro corazón, pues claramente empezamos a actuar en abordar por medio del Espíritu Santo, por su ayuda, nuestro corazón. Listo, y saltamos al 7. De las consideraciones que son 10, vamos al 7. ¿Qué dice el 7? ¿Y cómo lo trabajaron? Debo ser un corazón con el Espíritu. Ay, perdón. Debe ser una oración con el Espíritu para que sea aceptada, porque no hay nada sin el Espíritu que puede elevar el alma o el corazón a ningún de oración. Dice que el Espíritu nos lleva a pedir como conviene. Está radicado en Romanos 8:26 dice. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu nos intercede nosotros con gemidos indecibles. Muy bien, eso es. Entonces, es importante, no va a ser aceptada ninguna oración si el Espíritu Santo no está en aquella persona. Entonces, no hay nada sin el Espíritu que puede elevar el alma o el corazón a Dios mismo. ¿Sí? Entonces, esas son las consideraciones que pues, hasta el momento hemos abordado. Y hoy nos corresponde entonces la novena. La novena. Y la novena dice así: el alma que ora rectamente. Aquí hay algo que nos va a ayudar mucho de pronto a enfocar más la oración frente a un aspecto que nosotros de pronto al orar pensamos que está bien en esa expresión que vamos nosotros a estar, bueno, de la forma en la cual vamos a expresarnos, que ya vamos para allá, ¿cuál es? Y para que el alma ore rectamente debe hacerlo claramente con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Porque es imposible que un hombre se exprese en oración sin esta ayuda. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos rectamente? ¿O qué consideraciones debe tener ese apartado rectamente? Pues ya nos hemos visto en los elementos de la oración, que es ser sincera, consciente y afectuosa. Debe estar el corazón en una condición capacitada, condicionada. Solo la palabra de Dios nos puede llevar a que de esa forma podamos ver si es sincera, si es consciente y es afectuosa. Entonces debe haber tanto parte de una parte externa, que es la palabra, el Espíritu Santo, como una parte interna en uno, que es estar consciente de esas cuestiones y de esa forma expresarlas. Sin la ayuda del Espíritu es imposible que ante Dios la oración se derrame. Vamos a considerar bien qué es ese derramamiento del alma. Que sea sincero, que sea consciente, que sea afectuoso, con esos gemidos y suspiros que provienen de un corazón que verdaderamente ora. Entonces aquí es donde de pronto vamos a detenernos un poquito en este aspecto, en este noveno aspecto. ¿Y qué dicen ustedes, mis hermanos? ¿Tiene importancia el pronunciamiento de las palabras en la oración? Tienen importancia, ¿cierto?
Pero cuando una persona, digamos, no puede pronunciar nada por alguna patología, ya sea una enfermedad, entonces deja de ser oración. Entonces ahí vemos algo importante. Las palabras tienen importancia, pero tienen su lugar. Tienen su lugar. Pero no son las palabras lo principal que debemos mirar en la oración. Porque nosotros podemos ver una oración muy bonita, muy estructurada, pero su corazón está lejos del Señor. Entonces, tiene su lugar, pero no es lo principal. Si el corazón está lleno de afecto y solemnidad en la oración con Dios, que sea imposible expresar un sentir y un deseo, pues porque un hombre verdaderamente desea cuando estos deseos son tantos, tan fuertes y poderosos que todas las palabras, lágrimas y gemidos que pueden salir del corazón son incapaces de pronunciarlo. Y ahí tenemos el ejemplo en Romanos 8:26, aunque no al nivel como el Espíritu Santo lo hace, pero nos habla algo frente a la oración de que no las palabras tampoco son lo primordial en la oración. Y lo leíamos en Romanos 8:26. Dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Ciertamente, pues nosotros tenemos una debilidad, por eso necesitamos la asistencia del Espíritu Santo y palabra para saber cómo poner en ese espacio correcto, en esa posición correcta la oración. Pero nos dice algo, dice que el Espíritu intercede por nosotros dice que con gemidos indecibles y gemidos. Normalmente, ¿cuál es el concepto que tenemos de gemido? Dolor. ¿Eso cómo se expresa? Clamor. O sea, hay una expresión verbal, ¿cierto? Pero mire que la palabra gemido en la Biblia, y aquí nos da cierta luz o claridad de que no todos los gemidos son decibles, sino indecibles. También la palabra gemido en la palabra significa suspiro, como un profundo dolor, deseo ahí en el corazón, que no solamente no es necesario expresarlo con palabras. Y vamos a madurar más esta idea. ¿Qué es una oración mediocre? La oración mediocre es cuando solo se evidencian muchas palabras. Un hombre que verdaderamente eleva una oración, después de eso, nunca podrá expresar con su boca o escribir con su pluma los deseos indecibles, el sentir o ese afecto y el anhelo que fuera de Dios en esa oración. Entonces, puede más bien que esa oración bien estructurada de muchas palabras sea una oración mediocre cuando no está el corazón verdaderamente presente. Cuando no se siente ese anhelo y ese deseo, no se es consciente de lo que estoy orando o por cuál estoy orando. Y a veces nosotros caemos como en esa oración tan vaga, como tan simple, oramos por orar, o porque estamos reunidos, pues todos vamos en son de esa oración que alguien está guiando, pero entonces nos volvemos muy planos. Entonces, eso es lo que debemos tener cuidado, de no volvernos mediocres en las oraciones que llevan muchas palabras. Es cómo está el corazón en medio de esas expresiones. ¿Cómo está ese gemido? Ese suspiro silencioso, indecible. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y Él intercede por nosotros con suspiros indecibles. Entonces, ¿cuál es la oración con gemidos? Las mejores oraciones tienen a menudo más gemidos que palabras. Y las palabras que tienen no son sino una representación pobre y superficial del corazón. La vida y el espíritu de esa oración se ve mucho cuando es un corazón que está verdaderamente compungido. Y para guiarnos en esta explicación de gemidos indecibles, aprendamos de Moisés. Vayamos allí a Éxodo 14. Vayamos allá a este pasaje y veamos cómo Moisés nos enseña algo frente a esta oración que no lleva palabras. ¿Cuál es la expresión delante de Dios que no va acompañada de palabras, sino con un corazón que es sincero, consciente y afectuoso delante de Dios? Es decir, una oración que es rectamente. ¿Quién no tiene ahí para que me ayude a leerlo? Pero para tener mejor entendimiento, le
leerlo desde el verso 10, por favor. Entonces, Éxodo 14, verso 10 al 15. Y lo vamos a elaborar de manera, mis hermanos. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel eran santos y solos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Versículo 11. Y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué ha hecho así con nosotros que nos ha sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Versículo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Listo, muy bien. ¿Quién me quiere ayudar? ¿En qué posición tenía Israel y Moisés? ¿Qué concluyeron ahí, mis hermanos? ¿Qué pueden ver de ahí? Moisés como intercesor, hombres. Sí, veámoslo entonces en ese orden. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Creación. ¿Qué fue en tu video? Versículo 10. ¿Qué dice ahí, hermano? Alzaron sus Tenían en ojos. gran manera, dice el versículo 10. Y clamaron al Señor. Clamaron. Claro, ven que están peleando de Egipto. Sí. Van por el desierto. Y bien, viene Faraón con todos los suyos. Van para el pueblo. ¿Y qué es lo que hace primero el pueblo? Temieron y entonces hay una expresión. Mire la palabra de clamar. Ahí está la palabra clamaron a Jehová. Este clamaron a Jehová, ¿cómo se observa acá? ¿Cómo es la expresión? Es expresa, ¿cierto? Es expresa. No es, o sea, es decible, bueno, o sea, expresado con palabras de queja, ¿cierto? Vemos eso ahí. Porque ¿qué es lo que sigue diciendo? ¿Qué sigue diciendo el 11? ¿Hacia quién se dirigió Israel? Hacia Moisés en son de queja. Miren la queja que expresan ellos. No había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. O sea, allí hay sepulcros, más bien nos hubiéramos quedado allá, más bien morimos que morimos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? O sea, hay una queja expresa por parte de Israel. Sigue diciendo, ¿no es esto lo que te hablamos? Ya había dicho el pueblo de Israel a Moisés que para qué nos sacas. O sea, les está diciendo, para dejarnos servir a los egipcios. Nosotros estamos sirviendo a los egipcios y estábamos bien. Ustedes nos sacan ahora y mira dónde nos meten. Se están quejando, están expresándose. Porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir en el desierto. Sigue el 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más, para siempre los veréis. Cuando nosotros vemos el versículo 11, qué pena, dice: por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Cuando dicen los hijos de Israel, uno dice, ahí también estaba Moisés, porque los está involucrando a todo Israel. Entonces es importante tener en cuenta. Cuando observamos el versículo 13, entonces nos dice, ese todo Israel, no estaba Moisés. ¿Listo? Importante, se quejó fue el pueblo de Israel. Moisés, ¿qué es lo que está haciendo en el 13? Los está desalentando en su fe, ¿cierto? Él no está dentro de ese pueblo que se quejó verbalmente, expresamente. Sigue el 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué dice el 15? Entonces Jehová dijo a Moisés, miren lo que le dice Dios a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿En qué momento clamó Moisés? Después de la queja. Pues lo que vemos hasta el momento es que no hay expresamente una
expresión verbal de Moisés a Dios. Sí, es del pueblo. Eso es lo que estamos diferenciando acá. El pueblo sí se quejó, Moisés pues nos alienta, pero en ningún momento se queja. No hay importa, es porque Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Entonces vemos una diferencia. Moisés no expresó ninguna queja o ninguna oración decirle, sino un suspiro. Algo pasó en el profundo corazón de Moisés de forma callada y se expresó delante de Dios. De esa forma movió los cielos y Dios le habló entonces. ¿Por qué clamas a mí? Guiando a los hijos de Israel que marchan. Entonces vemos una diferencia y vemos algo curioso, que no todo gemido, no toda expresión debe ser de llanto para que de pronto otros me escuchen, oh, cómo está orando este cristiano. A ese Señor lo va a escuchar, no son las palabras, hermano. Es la intención del corazón, si está verdaderamente orando correctamente, de forma sincera, consciente, como Moisés, el pueblo no está siendo inconsciente, Moisés sí, y de forma afectuosa. Entonces, eso es lo que nos enseña la palabra gemidos. No la oración con gemidos tiene que ser verbal o exageradamente expresa por nuestras palabras. Dios es el Dios de los espíritus. Él conoce claramente cada corazón, cada alma de cada creyente. Y sus ojos miran más allá que el exterior de cualquier deber. Vamos allá en Números 16:22. Ya para ir concluyendo y terminando eso. Número 16:22. Amén. Sí, señora. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de nuestro espíritu de toda carne, no es un mejor hombre el que pecó, porque hay arte contra toda la congregación. Exacto. Entonces el pueblo de Israel tiene algo claro, y la rebelión de Coré. Y ellos saben que Dios es Dios de los espíritus. Entonces Dios, así como es el Dios de los espíritus, es el que da, es el que quita, y Él conoce claramente muy bien lo que en nuestro corazón está o expresa. Y ahora miremos qué es lo que mira Dios. Veamos allá primera de Samuel 16, verso 7. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7. Y quien lo tenga, pues por favor, lean. 16:7, ¿no? 16, primera de Samuel 16. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que mira Dios? Mira el corazón. Entonces, hermanos, algo que aprendemos hoy en este noveno aspecto, de verdad, directamente en la cuestión de ese derramamiento del alma, de orar con un corazón sentido, compungido, arrepentido, no es necesario las palabras, tienen su lugar, pero no es importante. Lo que Dios mira es el corazón. Entonces, cuando estemos orando de una manera tan sentida, tan profunda, que sea porque nuestro corazón está bien posicionado en ese momento de la oración. Entonces, las muchas palabras son oraciones muy inútiles. No quiere decir que no nos leemos con palabras, sino que pongamos la correcta atención, la debida posición a nuestra oración, que sea con ese corazón derramado delante de Dios. Sea asertivo, consciente, afectuoso y sincero. Entonces, esos hermanos, entonces vamos a terminar en oración. Hermano. De números, sí, señora. Entonces, número 16:22. La que vimos, y esta última de Samuel. Primera de Samuel. Primera de Samuel. 16, versos 5. ¿Listo? Entonces ponemos para acabar también en nuestro curso de oración y darle gracias al Señor por la doctrina. Señor, damos gracias porque hoy aprendimos. Hemos aprendido, nos permitiste, Señor, acercarnos delante tuyo.
como hermanos, a nuestra voz, nuestro cuerpo, Señor, porque quien nos ha unido de esa forma es tu Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por el día de hoy, por cada parte de nuestro culto de oración, por la palabra, Señor, que nos trajiste y por la doctrina, Señor, la cual aprendimos cómo debe estar nuestro corazón en la oración delante de ti. Pero mientras estamos en ese aprendizaje y en ese tránsito, Señor, pues ya que nos has enfocado, ayúdanos, Espíritu Santo, en este ejercicio del alma a mejorar. Así, Señor, como nuestro ejercicio para el cuerpo es paulatino, en crecimiento, pues estamos en esto, Señor, también que es nuevo para nosotros y queremos mejorar. Ayúdanos, Espíritu Santo, para que cada vez nuestra oración delante tuya sea más acertada, sea más eficaz a través de tu asistencia y en el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Hemos orado, Señor, en tu nombre, agradecemos este día. Y a mis hermanos en paz y en seguridad en sus hogares, y en tu nombre, Señor Jesucristo, hemos orado para la gloria tuya. Amén. Mis hermanos, deseamos despedidos. Muchas gracias.